Muy bien, chicos. Bueno, esta primera unidad se conoce como contexto sociohistórico de la salud mental, la transformación y situación actual. O sea, vamos a hacer un breve repaso histórico de cómo se ha ido desarrollando la salud mental, tanto a nivel internacional como América Latina, basándonos, bueno, terminando en México prácticamente, y cuáles son los desafíos que nosotros tenemos a partir del momento de ahora. Eso es lo que nosotros prácticamente vamos a revisar en esta primera unidad. Bueno. En México tenemos un grave problema con los trastornos mentales. Los trastornos mentales antes se tenía muy estigmatizado que eran como para ciertas clases sociales, como que solamente la gente que quizás no tenía dinero podía caer en algún tipo de trastorno mental. Y la verdad es que no, ya de últimas fechas para la actualidad, pues nos hemos dado cuenta de que estos trastornos mentales pueden ocurrir en cualquier clase social. O sea, no importa la clase social que tengas. La verdad es que si hay o no hay abundancia de recursos, eso no tiene nada que ver. Tanto puede afectarle una enfermedad mental a una persona con muchísimo dinero, como le puede afectar a una persona que no tiene recursos para poder salir adelante. Entonces, esto ya no es un estigma, sino ya es que a todos en un momento dado nos puede dar, ¿no? Y ahorita vamos a ver al final por qué se está ampliando tanto los problemas de salud mental. En nuestro país no podemos nosotros obviar que existe una gran desigualdad social y económica, aun y cuando nos digan que esto ya no existe, claro que existe, sigue existiendo y va a existir. Esta desigualdad social y económica ha existido desde que el hombre es hombre, chicos. O sea, ustedes revisen la historia. Ahorita la vamos a revisar desde un punto de vista de salud mental, pero la historia en general siempre ha habido diferencias sociales. O sea, nunca ha habido el estado perfecto en el que todos son iguales. Esto siempre ha existido y va a existir. Ahora, en nuestro país, aparte de esta desigualdad social que tenemos también otros factores que influyen en la enfermedad mental, como puede ser la limitación a los recursos para una vida sustentable, sobre todo pues en comunidades muy alejadas, como pueden ser comunidades regionales, rurales, poblaciones indígenas, pues ahí menos va a llegar el apoyo de salud mental. Si es difícil que llegue el apoyo de salud en general, pues el apoyo de salud mental es muchísimo más difícil que llegue, ¿no? En 1982, ya estamos hablando de algunos años atrás, se creó el Sistema Nacional de Salud. El objetivo de este Sistema Nacional de Salud era desarrollar una red sanitaria y descentralizar el sistema. ¿Qué es descentralizar el sistema? Que exista sí, un aparato central, pero que se vayan creando como que más hospitales, clínicas autónomas que fueran como que abarcando todo el territorio. Esta es la idea de una descentralización. O sea, si tienes un eje que coordina, pero solo coordina, no da la atención en todos lados, ¿no? Eso era lo que se estaba esperando desde 1982, que va muy relacionado de la entrada de México al GATT, que ahora es la OMC, y con este tipo de visión neoliberalista que nos exigían en ciertos círculos internacionales que fuéramos más, que el gobierno se dedicara a gobernar, que no se dedicara a administrar, sino que tú gobiernas, tú pones los lineamientos y deja que las entidades, ¿no?, vayan creciendo solitas y tú nada más revisas, ¿no? Esa era la visión que se tenía desde 1982. La verdad es que de un tiempo para acá, básicamente de la administración pasada para acá, se ha regresado a una centralización de muchos sistemas y principalmente del sistema de salud, ¿no? Entonces, todo lo quieren volver a poner en un solo lugar, ¿no? Pues antes teníamos Seguro Popular, ahora pues es IMSS Bienestar, que es una parte del IMSS, y entonces todo me lo quieren volver a aglutinar en algo solito, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Que es bien difícil administrar tanto, ¿no?, desde un solo sistema. Entonces, era mejor que cada quien tuviera autonomía, que cada quien se fuera administrando, pero pues ahora todos otra vez al centro, ¿no? A ver si esto funciona, que pues como hemos estado viendo, desgraciadamente, y ustedes lo ven más en vivo, pues no funciona del mucho. Así también, por ejemplo, con las medicinas, ¿no? Pues hay desabasto de medicinas, hay desabasto de insumos, hay desabasto de médicos, hay desabasto de enfermeras, porque
de enfermeras, enfermeros. ¿Por qué? Pues porque todo lo quieren centralizar. Entonces, es un problema muy grave para la administración. Pero bueno, así estamos ahorita en México. Otro problema grave que nos está afectando en la actualidad en México es el incremento del consumo de estupefacientes. Hace 30 a 40 años esto no se daba mucho en México, pero de los últimos 20 años para acá se ha considerado que tenemos en México lo que se conoce como una epidemia de drogas, que no había habido un antecedente tal cual en el planeta, ¿no? La transición que habíamos vivido de drogas naturales, que pues era que la ayahuasca, que los hongos, ¿no? No sé si sus abuelitos les han platicado que había en México una señora que tenía unos hongos que era muy conocida, ¿cómo se llama? Sabina, Sabina, pero eran así como que muy escondidos, muy fuera del contexto. Ya si estabas muy grave, pues ibas a ver este tipo de chamanes, ¿no? Para que te ayudaran. Y era algo que hasta era respetado por las tradiciones mexicanas. Desgraciadamente, de 20 años para acá, pues esto ha cambiado muchísimo y hay mucho alcance a las drogas en México. Las drogas sintéticas en México se han acelerado de manera tremenda, rampante, y cuesta menos de 100 pesos un gramo de cristal. O sea, pues los chavos, ustedes que están yendo a las discos, hasta en las mismas escuelas luego se venden este tipo de drogas para ir teniendo pues a los chavitos, a los más chiquitos, hacerlos adictos a este tipo de drogas. Y pues claro que eso es horrible, pero pues ¿cómo lo vamos a controlar? ¿No? El narcotráfico ya está metido en todos lados, desgraciadamente en México está metido en todos lados. Y bueno, pues no se le ve como que mucha acción en contra de este tipo de situaciones. ¿Qué nos afecta? No nada más nos afecta de manera económica y de manera social, sino también nos afecta mucho en la salud mental. Lógico es que con tanto consumo de drogadicción, pues estamos pasando o estamos atravesando en México como que se conoce como una transición epidemiológica en cuanto a la demanda de atención por uso principalmente de metanfetaminas. Claro que este uso de anfetaminas y de metanfetaminas, pues va a generar ingresos económicos a ciertos rubros de la población que no son muy bien vistos por toda la sociedad. Pero desgraciadamente en México, el consumo de este tipo de estupefacientes ha pasado. En el 2017 teníamos 6 estados que estaban muy detectados con consumo de metanfetaminas y ya en el 2022 tenemos 21 estados. Estos son los datos que yo les traigo, que son los más actuales, porque todavía no se publica en 2025, estamos terminando, ¿no? Yo esperaba encontrar 2024, pero no lo hay, tenemos 2022. Entonces, vean, de 6 estados que estaban en 2017, ahora tenemos 21 estados con este tipo de epidemiología en consumo de metanfetaminas y de anfetaminas. O sea, es increíble, casi toda la República Mexicana consume drogas, ¿no? Esa es la verdad. El consumo de anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis o estimulantes de uso médico creció en un 218% en estos años. O sea, todo el mundo se droga, prácticamente. Nos parecemos mucho en este sentido a los Estados Unidos, ¿no? Que también allá toda su población se droga y es normal, pues aquí ya estamos llegando a esos niveles, desgraciadamente. Ahora, ¿qué nos trae esto? Pues nos va a traer muchos problemas mentales. Ahorita vamos a ver cuáles son, ¿no? En cuanto a drogas emergentes como el fentanilo, que ha tenido mucha difusión por todo lo que ha pasado en Estados Unidos, de verdad es un problema muy grave en Estados Unidos. Ustedes van a Los Ángeles, a San Francisco, y hay comunidades completas que están como zombies, como las películas de zombies que se ven. No sé si les ha tocado ir, pero están así como zombies y están todos drogados en posiciones muy raras y todo esto es a causa ¿qué? A causa de esta droga tan fuerte, que si bien es cierto, los Estados Unidos fueron los primeros que empezaron a infectar a su propia población, no les vamos a quitar ese crédito. La verdad es que ahora, pues el problema tan fuerte que tenemos que pues quien está abasteciendo
de la materia prima, pues de entre otros países es México, ¿no? Entonces, por eso tenemos tantos problemas. Pero en materia de salud, este crecimiento en el consumo de estupefacientes, pues es un problema muy importante, sobre todo en todos los estados fronterizos. Tenemos ciudades como Mexicali, Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua, San Luis del Río, Colorado, etcétera, que ya tenemos problemas muy fuertes en drogadicción a través del fentanilo, no solo en Estados Unidos, sino también ya en México. La encuesta, se usó una encuesta de otro tipo de drogas en México sobre la cannabis. La cannabis se hizo un análisis importante en el 2023 y en aquella época, estamos hablando de hace 2, 3 años, se aplicó a 13.470 personas entre un rango de 2 y 75 años y se mostró en esta encuesta que el 28%, más casi el 30% de este grupo de la población consumió la cannabis, la droga, en, la consumió por lo menos una vez en su vida. De este porcentaje del 28.3, una de cada 5 personas la seguía consumiendo y una de cada 4 la quería dejar. O sea, si tú ves el porcentaje de este tipo de consumo, que sería como de los más, entre comillas, leves, porque es más natural, pues está incrementando tremendamente. Y si eso nos vamos, pues con el 200% de población que incrementó el consumo de algún tipo de estupefaciente, pues tenemos un problema grave de salud en México en materia de consumo de drogas. Bueno, esto es México en general, ¿ok? Son los datos más recientes que yo les traigo, porque en su unidad vienen datos, pero ya vienen un poquito desfasados, por eso yo les estoy comentando los datos más actuales. Si es que ya lo empezaron a leer, les pido que también, pues ustedes nos hagan favor de actualizarlos, ¿no? Ahora ya tenemos muchas formas de poder actualizar esto. Entonces, bueno, pues si tienen alguna duda, pues píquenle ahí en el chat GPT, píquenle en Google, etcétera, para que les lleguen los datos más actuales, ¿vale? Ahora, el problema de la salud mental no es un problema actual, es un problema que tiene muchísimos años. Desde que la sociedad nace, pues nacen problemas de muchas formas, así como problemas de salud física, pues nacen problemas de salud mental. En la antigüedad, antes del siglo V antes de Cristo, se hace muchos años, ¿no? Por allá por Mesopotamia, Egipto, Grecia, pues pensaba que las personas que llegaban a tener algún tipo de enfermedad mental, pues eran personas que estaban con algún tipo de posesión demoníaca de sus dioses, ¿no? No había demonio, pero eran que el dios malo y que el dios bueno, o era algún tipo de castigo divino que era en contra de la familia o de la misma persona, ¿no? Y bueno, pues los tratamientos que se utilizaban en esa época eran exorcismos, rituales religiosos, aislamiento, incluso a algunos de ellos se les sacrificaba, ¿no? Y bueno, pues se les daba cierto estigma a este tipo de personas sin considerarlos que pues realmente era una enfermedad, ¿no? O sea, se veía como algo diferente, ¿no? Una enfermedad, ¿no? Luego evolucionamos un poquito por ahí de Grecia y Roma, que los griegos, acuérdense que son la base de la cultura occidental. Y bueno, pues ellos tuvieron mucho avance en esta materia de ver qué eran las enfermedades mentales y se propuso, Hipócrates en su momento, que ustedes lo han de haber ya visto en alguna otra materia, propuso que las enfermedades mentales tenían causas biológicas. O sea, es un avance increíble, ¿no? El que hace Hipócrates, no sobrenaturales. Y Hipócrates sabía que era un problema físico en algunas ocasiones, pero no sabía cómo señalarlo. Entonces, él hace una teoría que se llama de los 4 humores. En esta teoría de los 4 humores, que él lo relaciona con problemas físicos, ¿no? Que la sangre que es roja, la bilis que es amarilla, cuando hay un problema fuerte, la bilis se puede convertir en negra y la flema que es blanca. Él hace como una división de los problemas psiquiátricos con este tipo de sustancias que se podían sacar en algún momento dado
y él trata de hacer una clasificación. Claro que es una clasificación muy primigenia, ¿no? Y bueno, pues le debemos a Hipócrates que dijo que no nada más eran causas sociales, sino, bueno, no, ni siquiera decía sociales, sino como religiosas. Él dijo, no, también hay una causa física o biológica. Eso es lo que se le agradece a Hipócrates. ¿Cómo los trataba Hipócrates? Bueno, pues les daba dietas, ejercicios, baños, algún tipo de sangría, etcétera, ¿no? Posteriormente, Galeno y Asclepiades continuaron con estas ideas y pues ya le dieron un enfoque más médico con terapias físicas y de conversación, pero muy limitada, ¿no? Era así como que ya es un problema también físico, ¿no? Ese es el gran avance de Grecia. Regresamos bueno, vamos a la Edad Media, que acuérdense ustedes que se le llamó también la Edad del Oscurantismo y que duró 10 siglos. ¿Por qué oscurantismo? Porque en muchas áreas, como en esta de la salud mental, pues se regresó a las ideas religiosas, ¿no? Ya, se dejó a un lado las ideas de Grecia, las ideas de estos grandes filósofos o de estos grandes pensadores, y dijeron, no, regresamos a que todo tiene que ver con la religión y que todo tiene que ser una cuestión moral, ¿no? Y entonces, pues las personas que están mal de algún problema mental, pues otra vez son personas endemoniadas, que les tenemos que hacer algún tipo de exorcismo, penitencia, ¿no? Se ponían a rezar ahí toda la familia para que pudiera salirle la enfermedad o el demonio que ellos decían, reclusión, castigo, este tipo de personitas enfermas. Y bueno, van apareciendo poco a poco en esta época de la Edad Media, aparecen los manicomios, pero más bien aparecen como casas de locos. O sea, gente que no se podía curar, ¿no? Que ya físicamente pues le habían buscado por todos lados y no había por dónde. Y entonces creaban estas casas que eran lugares prácticamente de aislamiento, donde se tenían a las personas que se pensaba que estaban endemoniadas, poseídas, etcétera, y muchas veces, aunque el padre fuera y hiciera ahí el exorcismo, pues no se curaban, ¿no? Lógico es que pues no era algo endemoniado, sino pues ya era un problema mental, pero todavía no se tenía un verdadero conocimiento de esto. Pasamos a la época del Renacimiento y de la Ilustración de los siglos XVI al XVIII y otra vez viene un avance importante en el conocimiento de la humanidad y entonces aquí ya sí se empieza a estudiar un poco el comportamiento humano con algo de rigor científico. ¿Por qué? Porque en esta época, recuerden ustedes, surge el método científico, ¿no? Afortunadamente surge el método científico y entonces ya empiezan a hacer como que los estudios de una forma un poco más científica, ¿sí? ¿Cuáles son los tratamientos que se les dan a las personas con enfermedades mentales? Pues les dan baños fríos para calmar, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, el estrés, pues los metían al baño con agua fría y pues claro que el otro pobre se calmaba, ¿no? Sangrías, que pues esto se ha demostrado que pues no servía de mucho, que pues era ponerles estos bichitos en la piel a las personas para que los estuvieran sangrando o les sacaban sangre, que no servía de nada. Algo de hipnosis que todavía no estaba muy desarrollado como tal, sino más bien era como que tratar de calmar a la persona y lo que se conocía como confinamiento terapéutico. Otra vez, si no encontrábamos solución, pues los excluíamos de la sociedad, ¿no? Pinel, que es un autor importante en esta época, es quien nos empieza a decir que no podemos tratar a los pacientes con enfermedad mental totalmente aislados, sino que tenemos que empezar a tratarlos de otra forma, tenemos que empezar a verlos que son enfermos, no, quizás no nada más físicamente, sino que tienen otro tipo también de problemas, ¿no? Y él empieza a meter, apenas empieza a meter estas ideas de respetarlos, de conversar con ellos, de hacer una observación clínica para pues poder avanzar en el tratamiento de estas personas. Ya en el siglo XIX, me estoy yendo muy rápido, pero ustedes lo van a leer con más detenimiento en su unidad. Ya en el siglo XIX ya tenemos un salto muy importante a lo que es el tratamiento de enfermedades mentales. Surge la psiquiatría moderna como una especialidad médica. Ya se empiezan a crear hospitales psiquiátricos con un enfoque más médico, ¿no? Ya de tratar a las personas más como que enfermos, ¿no?
Emil Kepling, a finales de este siglo, clasifica las enfermedades mentales y ya nos da por lo menos dos o tres tipos de enfermedades mentales. Uno de ellos es la esquizofrenia y otro es el trastorno bipolar, entre otros que poco a poco va clasificando Kepling, ¿ok? Y se va a empezar a desarrollar la psicología experimental con Gudund también a finales, a partir de 1879. O sea, ya empieza a haber como que más análisis científico de este tipo de enfermedades. Llegamos al siglo XX y claro, pues el gran padre de la psicología, Sigmund Freud, va a introducir el tema de psicoanálisis, en el cual nos dice que no solamente las personas se enferman por cuestiones físicas, sino también por cuestiones emocionales que vienen arrastrando muchas veces desde la infancia. Hace todo un análisis Freud y empieza a explorar el inconsciente mediante la palabra y mediante el diálogo. Se da cuenta Freud que una de las formas en las que se pueden ayudar a las personas es precisamente impulsándolos o ayudándolos para que puedan sacar todo aquello que les está haciendo daño. Y se van viendo pues avances muy importantes en materia médica, porque acuérdense ustedes que ahora ya lo sabemos, somos seres biopsicosociales. Entonces, Freud apenas empieza a trabajar esto, pero empieza a tener muy buenos resultados. En las décadas de 1930 a 1950 siguen los tratamientos agresivos en algunas instituciones clínicas, como son los electroshocks. O sea, ya no nada más era meterlos al agua fría, sino ya tenemos ahora la electricidad. Entonces, les damos descargas eléctricas para que se compongan. Y bueno, pues eran tratamientos muy agresivos, que claro, pues a la gente la dejaba a veces peor de lo que ya estaba, ¿no? Se empezaron a trabajar también mucho las lobotomías, o sea, son las incisiones craneales y revisar el cráneo desde adentro, y se empezó a utilizar también la insulina. De la década de 1950 a 1970 ya aparecen ahora sí ya fármacos y psicofármacos ya específicos para el tratamiento de ciertas enfermedades mentales, que vienen a ser los antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos. O sea, ya empieza a tener más difusión el tipo de medicamentos en este tipo de trastornos, ¿no? Ya no nada más te doy descargas eléctricas, sino ya te empieza a ayudar con algún tipo de fármaco. También empieza a impulsarse la desinstitucionalización, o sea, a ya no tener tantos hospitales para personas con enfermedades mentales, que vendrían siendo, la verdad, en los siglos pasados, pues eran como cárceles, ¿no? Ahí los metíamos a todos y pues ahí a ver quién se hace cargo de ellos. Se hicieron muchos experimentos con este tipo de personas. No hubo nada de respeto a los derechos humanos, o sea, fue una época muy agresiva en la enfermedad mental. Pero a partir de los 70 en el mundo en general, como que empieza la desinstitucionalización de este tipo de lugares, y entonces, bueno, se empieza a solicitarle a la comunidad que atienda más en conjunto a las personitas que están enfermas. También en esta época ya se empiezan a consolidar diferentes terapias psicoanalíticas, como viene a ser el conductismo, el humanismo con Carl Rogers, la terapia cognitivo-conductual de Aaron Becker, y entonces ya empieza a haber un avance, ¿no? En la forma de tratar los trastornos mentales y emocionales, que a veces van de la mano, pero a veces están separados, ¿vale? Ya en el siglo XXI ya tenemos ahora sí un enfoque psicosocial, que decimos que pues somos seres biopsicosociales con factores biológicos, psicológicos y sociales, y que todo esto pues va a influirnos para tener un sano desarrollo emocional, o que podemos tener ciertas afectaciones también por parte de la sociedad o de la familia, que nos afectan en nuestras emociones. Se promueve ya la salud mental comunitaria y se lucha contra los estigmas de loco, por ejemplo, que todavía en México tenemos mucho, ¿no? Esta situación de, sobre todo la gente grande, ¿no? Que le dices, oye, ¿por qué no vas al psicólogo? No, pues sí, ¿qué crees que estoy loco, qué? ¿No? Todavía existe esta idea, ¿no? Pero bueno, ya los jóvenes ya están como que más comprometidos en en esta idea, y ya es más fácil que si siento algo que no puedo manejar, y no lo puedo platicar con nadie, pues voy con un especialista a trabajar este tipo de emociones, ¿no?
También en este último siglo hubo mucho avance sobre la neurociencia, las terapias digitales, la psicoterapia en línea y la medicina personalizada. O sea, vamos avanzando poco a poco. ¿Dudas hasta aquí? Esto es en forma general, ¿no? ¿Vamos bien? En América Creo que Latina no. pasó, muchas gracias, Jesús. En América Latina pasó algo muy parecido en forma que pasó en todo el demás, en los demás países, pero en América Latina, en el periodo colonial, ¿no? Pues también tuvimos una influencia religiosa y caritativa para las enfermedades mentales. Los enfermos mentales por lo regular se refugiaban en conventos, en monasterios que eran cuidados principalmente por monjas, ¿no? Sobre todo estas órdenes religiosas como los franciscanos y los jesuitas, pues eran quienes atendían a este tipo de personas que iban siendo como desechadas de la sociedad y entonces se recluían en este tipo de claustros para pues recibir una atención. Ujú. De todos modos, en esa época, estamos hablando de la colonia, predomina mucho la idea de la locura, ¿no? Y pues igual lo trataban con rezos, penitencias, aislamiento para pues quitarles el demonio, ¿no? A las personas que estaban enfermas. Aparecen en la colonia en toda América Latina, pero principalmente en México, aparecen los primeros hospitales de locos, así se les llamaba. Yo sé que es una palabra muy fuerte, pero pues así se les llamaba. Inspirados, claro, en los modelos españoles, y en México, por ejemplo, se funda el primer hospital de locos, que fue el Hospital San Hipólito, fundado en 1567 y es el primero en América Latina. Acuérdense que en la época colonial, América, bueno, lo que es ahora México era la Nueva España, ¿no? Entonces, por eso había tanta influencia y era el centro principal del virreinato que está establecido en América Latina, que era el principal virreinato de la Nueva España, el de México. Por eso había avances más aquí en México que en otras partes de América. En el siglo XIX, aquí en México, igual como en el mundo, pues ya nace la psiquiatría. Aquí en México, quienes le dan mucho impulso son dos grandes médicos que son Pinel y Esquirol. Los dos son psiquiatras y traen la psiquiatría a América Latina. Ya se quita lo de la casa de locos y entonces se empiezan a crear los manicomios nacionales. En México, ustedes lo han oído, quizás lo han referenciado, se crea la Castañeda. La Castañeda es el hospital, es un manicomio que se crea en 1910 y duró muchísimos años funcionando, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí creo que un grupo en honor a este hospital y bueno, pues hay muchísima historia de este hospital, de todo lo que pasó. Pero bueno, al principio igual se les trataba, se les aislaba. Ya en el siglo XX pues se les daban electrochoques, igual que en Europa. Aquí ya teníamos ese hospital que pues sí era grande, pero pues claro, no abastecía a todas las enfermedades mentales que tenemos. A finales de este siglo, pues ya tenemos un enfoque más médico-biologicista, pero se van cerrando, en algunos lugares se cierran instituciones y en otros se van masificando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya tenemos muchísimos enfermos y luego pues no sabíamos qué hacer con ellos, ¿no? En el siglo XX ya existe una institucionalización y avance científico. Acuérdense que ya nos basamos más en el método científico. Y entonces se van creando escuelas nacionales psiquiátricas aquí en México. Claro, bueno, en México y en América Latina, influenciadas principalmente por las ideas francesas, alemanas y de Estados Unidos. Entonces, bueno, como ellos iban avanzando, pues nosotros nos traemos esas ideas y también empieza a avanzar mucho este tratamiento para las personas de enfermedades mentales. También en México, como en el mundo, pues se introducen tratamientos como el electroshock, la hidroterapia, los psicofármacos desde 1950. A mediados del siglo XX empieza a haber movimientos críticos por el maltrato a los enfermos, lógico era, y la sobrepoblación en hospitales psiquiátricos. Y bueno, pues era un hacinamiento tremendo y pues era muy poco personal y bueno, era
cosas muy fuertes las que se daban en este tipo de hospitales que existían, ¿no? También, igual que en el mundo, el psicoanálisis empieza a tener una influencia muy fuerte, principalmente en Argentina. Argentina es como la sede del psicoanálisis en América Latina. Uruguay, que está muy pegadito. México también no se desfasa mucho, pero sí un poquito no es tan fuerte el psicoanálisis en México como en Argentina, por ejemplo. Y otro país que también lo empieza a desarrollar es México, aquí en América Latina. Eh, Ya como última etapa aquí en México, que es del año 70 a los 2000, pues ya inspirados en la reforma psiquiátrica de Basaglia, varios países en América Latina empiezan a cerrar hospitales. Ustedes lo van a leer en su unidad, que Basaglia es muy importante porque le da como humanidad a este tipo de enfermos. También aquí en México y en América Latina surgen servicios de salud mental comunitarios y programas de psicología social. Hubo un avance muy importante que yo se los quise nada más mencionar para que lo tengan como referente. En Brasil se crea una reforma a la ley psiquiátrica y se crean los centros de atención psicosocial, que son CAPS, que es un avance muy importante que hay en Brasil en materia de enfermedades mentales. Y en otros países, pues vamos avanzando poco a poquito, aunque no fue tan fuerte como lo que se estaba dando en Brasil. Pero pues se dio muy fuerte y también se destacaron los brasileños, ¿no? Ya en el siglo XXI, ya en nuestra actualidad, bueno, pues tenemos un enfoque muy dirigido a los derechos humanos y a la salud integral. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los enfermos tienen derechos humanos, son seres humanos y los tenemos que tratar como tal. Y por lo tanto, tanto la OPS como la OMS han impulsado políticas regionales de salud mental basadas precisamente en los derechos humanos. Ya no podemos estarles dando electrochoques, ya no los podemos estar ahogando en agua fría para que reaccionen. O sea, no, les tienes que dar un tratamiento acorde a un ser humano que pues tiene el derecho de tener salud. ¿Ok? Los países van avanzando en leyes específicas. México acabamos de tener una reforma en salud mental en el 2022, que es importante que la revisemos para que sepamos nosotros qué es lo que nos están pidiendo en esta materia. Aquí nada más se las comento, pero es importante, si les gusta la salud mental, que sepamos pues cuáles son las últimas innovaciones de esto. También se promueve ya en estas épocas la participación social, la integración con la atención primaria y el uso de tecnología digital. Y desde la pandemia, pues está muy fuerte la telepsicología, o sea, las terapias en línea, ¿no? Que esto ha ayudado a llegar a muchísima gente, ¿no? Ha sido un muy buen impulso que se ha dado en materia de salud mental. Pero, pues, no quiere decir que ya esté todo saldado. Ojalá, bueno, fuera, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en la actualidad? Pues persisten estigmas sociales en cuanto a las enfermedades mentales y pues muchísima falta de recursos, ¿no? Ahí sí, ni cómo ayudarlos, ¿no? Hay mucha desigualdad entre zonas urbanas y zonas rurales. No es lo mismo que tú tengas una enfermedad mental y estés en Guadalajara, en Monterrey o en la Ciudad de México, a que estés en la Sierra Madre Oriental o estés con los Raramuris. O sea, sí es muy, muy diferente, ¿no? Se busca fortalecer la formación profesional, la intervención temprana y la prevención del suicidio, que también es un problema muy fuerte que tenemos ya en América Latina en salud mental. El suicidio está a la alza. Y no es por desanimarlos, pero sí para invitarlos a que si tenemos algún problemita vayamos y nos chequemos o lo platiquemos con alguien, porque la mayor tasa de suicidios en México y en América Latina dentro de las profesiones se dan en médicos y en enfermeras, porque pues ustedes tienen mucho acceso a los fármacos y pues es fácil que puedan tomarse algo o llevarse algo y pasa esto. ¿Qué es lo que pasa? Que desgraciadamente, como en otro tipo de delitos que hay en México, pues no están bien catalogados y entonces ya no se les pone como suicidio, ¿no? Sino ya cuando llega o se pide que hagan el acta de defunción, pues es paro cardíaco, paro respiratorio, pues sí, pero o sea,
una persona de 35 años con un paro cardíaco, como que no es normal, ¿no? Pero la verdad ya no se investiga mucho. Ese es un problema que tenemos muy grande en México, ¿no? Que no se hace una investigación real de los antecedentes, sino yo creo que las cifras que ahorita tenemos serían tremendo, ¿no? Tremendo. Otro tipo de problemas que tenemos en la actualidad, que ustedes lo van a ver en su unidad, se conoce como la era del vacío. La era del vacío es un término que fue acuñado por el filósofo Gilles Lipovetsky. Lipovetsky en 1983, o sea, hace muy poquito, analiza cómo la sociedad moderna, especialmente a finales del siglo XX, ha entrado en una nueva etapa, ¿no? Ya nos relacionamos de forma diferente. Estaba en 1983, en todos los 80, acuérdense que estaba muy de moda todo este nuevo boom del neoliberalismo económico, de que todos los países tenían que negociar entre sí, de que teníamos que ser una gran comunidad, las comunicaciones se abren muchísimo. Y todo esto, Lipovetsky lo empieza a estudiar y dice, ok, sí estamos dejando de ser de una forma, pero estamos entrando en una nueva forma de relación. Es una nueva era, es una nueva etapa. Y con esto, pues vamos a tener nuevos problemas en enfermedades de salud mental, ¿no? Porque Lipovetsky nos dice que en esta etapa que él le llama la era del vacío, ¿no? Que tiene un libro específico en esto, Lipovetsky nos dice que en esta era del vacío, que es de los 80 para acá, hay situaciones que marcan a estas nuevas generaciones. Una de ellas es el individualismo extremo. Lipovetsky nos dice que las personas se han ido y se van a ir centrando. Acuérdense que el libro lo hace en el 83, ¿no? Pero él nos dice que las personas se van a ir centrando cada vez más en sí mismas, en sus deseos, en su bienestar personal, y van a ir dejando de lado el sentido de comunidad. O sea, me voy a volver hasta cierto punto egoísta, medio egocéntrico, y lo importante va a ser que yo esté bien. Y bueno, pues si está bien la comunidad, pues qué bueno, y si no, pues con la pena, ¿no? Aparte, mi comunidad básica o primaria va a ser lo importante, que va a ser mi familia. Y lo demás, pues no me importa mucho. Y vean cómo esto, pues se ha estado dando últimamente, ¿no? Somos sociedades altamente egoístas. Vemos que le están haciendo, le están pegando a alguien en la calle y a ver quién se acerca. Pues nadie, ¿no? Ah, pues es su problema, quién sabe qué le pase, ¿no? Este, vemos que pues, bueno, ¿dónde tenemos solidaridad en México? Cuando tenemos catástrofes naturales. Y lo pongo muy entre comillas, porque pues la verdad luego ni cooperamos todos, ¿no? O coopero ahí con algo y hijo, lo ves en la tele, ese es un problema muy fuerte, que te vas volviendo más insensible. Lo ves en la tele y dices, ay, pues qué mala onda, pobre gente, ¿no? Pero, ¿y qué hacemos? Realmente, ¿no? Entonces sí nos estamos volviendo en sociedades cada vez más egoístas. También Ligovetsky nos dice que se pierde el sentido colectivo. Las grandes ideologías, las religiones y los movimientos sociales que antes le daban sentido a la vida, hoy ya no tienen fuerza. Ahora, antes era muy importante pertenecer, por ejemplo, a la comunidad, ¿no? A la comunidad religiosa, punto, ¿no? Yo me acuerdo que en paz descanse mi abuelita, pues ella católica de hueso colorado, y pues que pertenecía que a la sociedad de las damas de no sé qué, y de las, ¿no? Iban a ayudar, y era hasta como un estigma social importante. Chicas, chicas y chicos, se me está acabando el tiempo. Por favor, nos volvemos a conectar en esta misma liga, si son tan amables, y continuamos, por favor. Entendido. Sí, maestra. Gracias.